El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía a la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le preguntaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en la oreja y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de su admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Podríamos decir que este episodio del Evangelio para nosotros, aquí ahora, proclamado en el corazón de la Iglesia en la celebración eucarística, tiene distintas connotaciones según las formas que nosotros podemos mirar la intención de Jesús. La intención de Jesús aquí no es única. Hay una intención simple que uno la mira a simple vista, que es hacerle bien a aquel que se encontró, a aquel sordomudo que estaba frente a él, y curarlo. Pero esa intención inicial tiene consigo una segunda intención que le da sentido a este milagro, que le da sentido a esta curación. Y es que Jesús va haciendo, con su predicación del reino, va haciendo signos de credibilidad, es decir, se va presentando como Dios omnipotente, se va presentando como que es Él, Dios mismo, que está presente en la historia, porque es esto solamente así, en forma de milagro, no científicamente, sino en forma instantánea, solamente Dios lo puede hacer. Y así lo entendían claramente el pueblo de Israel, porque estaba preparado para comprender eso durante toda la preparación que habían tenido en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, Jesús, temiendo que la preparación del Antiguo Testamento fuera sofocada y fuera apagada por la superficialidad del entusiasmo pasajero, les dice que no digan nada. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que están diciendo? No son capaces de hacer el razonamiento para el cual habían sido preparados. Acá hay una curación, solamente puede curar Dios, este es Dios. En este primer impacto ellos superficialmente reaccionan y dicen: qué bien que hace todo, cura a los mudos y a los sordos. Y entonces dejan la figura de Cristo como si fuera una especie de milagrero, de curandero que anda suelto por los pueblos. Y por eso Jesús prohíbe que digan que ha curado al sordomudo. ¿Por qué? Porque la curación del sordomudo precisa en aquel momento, como también ahora, precisa de una reflexión. Además hay una intención simbólica, no solamente esta del signo de credibilidad, la intención que le sigue, la tercera, es una
es justamente abrir el oído y hacerle soltar la lengua. Dos cosas que tienen que ver con la función del Mesías, del Cristo en el tiempo. En primer lugar, habilitar los oídos para que escuchen la revelación, para que todos aquellos que Jesús va hablando puedan, a través de las palabras, ir captando el misterio de Dios que Cristo traía a la realidad temporal. Y soltar la palabra, soltar la lengua de este mudo, que también tiene una intención simbólica, que es doble la intención simbólica que tiene ahí. La primera es nosotros principalmente la expresión es a través de la palabra y por lo tanto también la expresión de la alabanza y del culto a Dios. Fíjense que el culto divino, la misa misma que ahora estamos celebrando, en su mayoría hay gestos corporales. Cada vez que nos paramos, que nos sentamos, que nos ponemos de rodillas, que el celebrante extiende las manos y la impone sobre la ofrenda, por ejemplo, por seguir el rito de la misa, nada más. Pero, principalmente, todo este culto, toda esta celebración eucarística está compuesta de palabra. El canto, lo que rezamos, lo que decimos, la proclamación de los textos bíblicos, las oraciones. Y sin la palabra, la Iglesia no iba a poder alabar a Dios. Primer significado simbólico de esta soltura de la lengua del mudo. Y en segundo lugar, conexo con esto, el testimonio apostólico, es decir, el testimonio misionero, le suelta la lengua para que alabe a Dios y para que cuente lo de Dios a los demás. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, la implantación del reino de Dios, iba a tener esta misma secuencia que tiene este milagro. La presencia de Dios con su reconocimiento, la audición de esa presencia y del contenido de ese misterio de Dios por parte de la criatura humana, es decir, por parte de la Iglesia, y la repetición en primer lugar en la alabanza, en el culto, pero en segundo lugar en la predicación de la doctrina, en la explicación, repitiendo de esta forma el gesto de Cristo que viene a contarnos, viene a revelar, viene a decir lo que el Padre nos manda para que nosotros participemos de su misterio. Esta interpretación simbólica de Jesús, del texto, mejor dicho, es ciertamente lo que este texto hoy, aquí, en este momento, nos llama también a nosotros a la interpretación personal, que sería la última de cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Todos nosotros necesitamos de la fuerza de Cristo para que por la fe podamos oír y entender el mensaje de Dios. Si Dios no interviene poniendo el toque inicial en la virtud de la fe en nuestra propia realidad, lo que dice Dios es inentendible para nosotros. Si Dios no interviene para que nosotros tengamos la lengua suelta para poder alabarlo y para poder rezar y para poder conectarnos con Él, es imposible que nosotros lo podamos hacer. De esa intelección, de ese oír y de esa alabanza surge la tercera dimensión, que es que nosotros mismos tengamos la capacidad de que con la palabra y con la obra, con la lengua suelta, podamos contar al resto del mundo lo que significa la vida cristiana, porque para eso todos nosotros somos la Iglesia. La Iglesia que tiene la lengua suelta en su dimensión magisterial y asistida en esa soltura por la eficacia absoluta del Espíritu Santo que hace que el magisterio tenga ese blindaje de verdad. También nos la suelta a nosotros para que ese magisterio que escuchamos, que es consecuencia de la palabra de Dios, sea llevado a los distintos rincones del mundo y sea de esa forma presentado Jesús y extendido el reino.
Le pedimos entonces en este domingo a Jesús que siempre nos abra el oído, como lo tiene abierto perpetuamente la Iglesia Madre. Que siempre nos suelte la lengua para poder alabar y repetir en la verdad, como la tiene asegurada, la repetición de la alabanza y de la predicación de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica.